Vamos a irnos a la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes. En el capítulo 6. Gracias, muchachos, por el esfuerzo que hacen. Capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Estamos con el último mensaje del hacha flotando. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Así que, amado Padre, te damos gracias en esta noche, pidiendo, bendito Dios, que prepares nuestro corazón. Queremos aprender, sacar las lecciones, Señor, para nuestra vida hoy. Queremos salir fortalecidos en nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús. Todo aquello que sea contrario a tu palabra y a tu presencia sea derribado, Señor, para que tu nombre sea exaltado y bendecido por siempre. Amén y amén. Por favor, siéntense. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Aparentemente, la historia que tenemos hoy de un hacha de hierro flotando, como que es algo donde no hay nada útil que aprender. Contrario al tema anterior de Naamán con la terrible lepra, de aquella muchacha que supera todos sus traumas y le testifica, y que sacamos tantas bonitas lecciones de esa historia de Naamán. Y pareciera que aquí no hay nada que aprender, pero estamos equivocados. Aquí hay unas enseñanzas, pero prácticas para nuestra vida, porque lo mío es no solamente leer un pasaje de la Biblia antiguo, no, lo mío es leer aquel pasaje antiguo y aplicarlo a nuestra vida hoy. Una vida real. Nosotros tenemos vidas reales. Nosotros no es que estamos ahí con una aureola en la cabeza y estamos ya en un nicho allí que nos están prendiendo velas. No, nosotros somos de carne y hueso. Tenemos corazón, tenemos ojos que lloran, sentimos angustia en el alma, sentimos tristeza, sentimos desesperación algunas veces. Cansancio ya no se diga, es decir, estamos atestados de cosas diarias, incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la otra semana? ¿Qué va a venir el otro mes? ¿Qué sucedería si esto llegara a pasar a mi vida? ¿Qué pasaría? Es decir, estamos envueltos no en una burbuja que nos protege, sino en una vida real con problemas reales. Pero lo lindo es que la palabra del Señor nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras, para nuestro provecho, para nuestra edificación, para nuestro consuelo mismo y para nuestra fortaleza, para no desmayar,
para seguir adelante hasta llegar a la meta final, que vamos a llegar a la meta final, hermanos. Vamos a llegar a la meta final. Un día veremos el rostro de nuestro Señor Jesús, le veremos. Y será maravilloso estar allá con Él. Aleluya. Cuando analizamos nuestra historia de un hierro flotando, un hierro que flota, de lo primero que hablaremos hoy es que aquí hubo un accidente. Pasó un accidente. Y lo primero que vamos a aprender hoy es que la vida misma está llena de accidentes. Impensables, que usted ni se iba a imaginar lo que podía suceder. Usted se levanta, agarra su vehículo y cuando menos acuerda, una llanta explota y ¡pum! Hubo un accidente. De repente, ¿cuántas de ustedes de repente veo que salen corriendo a medio culto? Y hermana, ¿qué le sucede? Hermano, dejé la olla de frijoles y la cocina prendida, pastor. Voy a apagarla. Es decir, antes que ocurra un accidente. Es decir, llegan a la casa y el humo está por todas partes, o aquel que deja lavando la ropa y la puerta se abrió y encuentra inundada la carpeta de agua. Es decir, accidentes de una y de otra manera. Hay accidentes. La vida está llena de accidentes. Y por eso hoy aquí primeramente aparece en nuestra escena un accidente mientras estaban cortando árboles. Mientras estaban cortando árboles para ampliar el lugar donde iban a morar los hijos de los profetas, los siervos de Dios. Y esto es interesante porque no estamos hablando de unos vagos que andaban cortando árboles, unos vagos. No, estamos hablando de los que estaban estudiando la palabra del Señor, para enseñar la palabra del Señor, para predicar la palabra del Señor, llevar la palabra de vida. Eran siervos de Dios. Y uno pudiese pensar que a los siervos de Dios no nos ataca nada, ni nos llega nada, que somos intocables, que estamos como una coraza. Y ciertamente la Biblia dice que ha puesto un cerco alrededor de nosotros. Cuando llegamos allá a la historia de Job, es lo primero que que el Señor reprenda al diablo, es lo primero que le dice: has puesto un cerco alrededor de él. Y esto es para que nosotros lo entendamos. Hay un cerco alrededor de nosotros de protección. Y hoy más que nunca usted necesita saber que usted está cercado por Dios. Cuando llegamos al capítulo 5 de Isaías, ahí encontramos también de la viña preciosa que es Israel, y que le dice que el Señor ha puesto torres y que el Señor tiene atalayas y que el Señor cuida de la viña del Señor, que allá era Israel, pero ahora es la iglesia también. Entonces encontramos que aunque somos siervos de Dios, no somos intocables. No somos inmunes a los problemas. No somos inmunes a que situaciones que pasan afuera nos pasen también a nosotros. También a los cristianos les salen hijos borrachos. También a los cristianos les salen hijos drogadictos. También a los cristianos sus hijas de repente salen embarazadas antes de tiempo. También a los cristianos sus esposas los abandonan. También a las cristianas sus esposos los dejan. También los cristianos, es decir, estamos hablando de que no somos inmunes, pero que tenemos un Dios que nos tiene cercado, también es una verdad. Aleluya. Mire, están cortando los árboles para hacer la casa, la morada, el instituto bíblico. Aleluya. Cuando de repente el hacha se le cae al río, es probable que haya sido solamente la parte de hierro última del hacha que se soltó por no estar suficientemente afirmada, y que si tuviera tiempo hablaría hoy que antes que iniciemos un trabajo tenemos que revisar la herramienta que vamos a utilizar, tenemos que revisar todo, es decir, trabajar seguros
para evitar accidentes. Cuando nosotros revisamos que la escalera, algunos solamente se creen tan volátiles que solamente ahí van corriendo y la escalera tiembla y piensan que no hay accidentes, que otros se pueden caer, pero que usted no se puede caer. Se meten debajo de los vehículos, le ponen un jack y piensan que a otros se les puede caer encima, pero no a ustedes. No ponen torres y de repente solo les viene aquel volado y que no hayan ni cómo respirar. Es decir, pudiéramos evitar tantos accidentes si antes de iniciar cualquier cosa, primero tuviéramos cuidado de revisar la herramienta que vamos a utilizar. Pero ese no es mi tema hoy, no quiero hablar de eso. Simplemente se oye un grito de angustia. El grito de angustia del obrero, que denota una necesidad, una situación de necesidad que vivían estos hombres. La angustia se apoderó de él. ¿Y por qué se apoderó de él? Porque no había manera de reemplazar el hacha, no había manera de pagarla, no había dinero en la bolsa para pagarla. Es decir, la angustia se apodera porque ve que no hay forma de poder resolver el problema que tiene. Y ese es el problema del hombre. El hombre, cuando tiene recursos, el hombre, cuando ve que la cosa no es así tan grave, no entra en esa situación de pánico o desesperación. El problema es cuando el hombre se siente atado. El problema es cuando el hombre se siente sin salida. El problema es cuando el hombre no ve por ningún lado que pueda venir el auxilio, que pueda venir el socorro. Y por eso es bien interesante que ahora nosotros entendamos que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Lo que prediqué el domingo por la tarde, que ustedes no están viniendo muchos, y que predicaba que aunque Josué había salido a pelear, y aunque Moisés estaba orando allá en el collado, y aunque Aarón y Hur le levantaban las manos a Moisés, si Dios no hubiese intervenido, no hubiera habido victoria. Todo lo que nosotros hagamos y la intervención de Dios es derrota. Pero si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en lo que hacemos, ciertamente Dios va a bendecir lo que hagamos. Aleluya. Ah, Señor mío, era prestada, no era propia, la habían prestado. ¿Y cuándo es que uno presta? Cuando hay escasez, cuando no hay manera. Usted presta una máquina de cortar yarda porque no tiene manera de comprar una máquina de cortar yarda. Presta la cosa esa, la guira, porque no tiene cómo comprar. Tantas cosas. Préstame el taladro, préstame esto que... Es decir, es porque usted no tiene los recursos probablemente para adquirir ciertas cosas. Entonces, aquí se habla de una situación de escasez. Estos hombres tenían una gran escasez. En los anteriores pasajes que hemos aprendido, encontramos de una viuda, de una mujer viuda que se le murió el hijo del profeta. El profeta se muere. ¿Y cómo la dejó? Endeudada. Tan endeudada que llegó a creador y se quería llevar a sus hijos como parte del pago de lo que le debían. Nos habla de la escasez de estos siervos de Dios. Aleluya. Ustedes no lo saben, pero por ejemplo, solo hoy he recibido 3 mensajes de siervos de Dios solicitando ayuda. Es decir, esto aquí, por eso es que muchos dicen: Dios me está enviando a los Estados Unidos. Dios no te está enviando. Tú lo que ves aquí es que piensas que vas a vivir fácilmente, que vas a tenerlo todo. No es lo mismo ser pastor acá que ser pastor en Honduras, ser pastor en Guatemala o ser pastor en México, en El Salvador. Allí vi a uno que se estaba comiendo unos mangos tiernos, nada más era lo que tenía para el lonche, mangos tiernos. Aleluya. Y aquí no, aquí todos quieren ser pastores, porque lo que no quieren es trabajar. Pero allá el que realmente está en el ministerio es porque ama el ministerio, porque ama las almas de Dios. Nosotros estuvimos 12 años ministrando en El Salvador. Nosotros sabemos lo que es pasarnos cerco tras cerco para ir a predicar la palabra del Señor, en medio de tormentas, en medio de amenazas, en medio de insultos, en medio de todo. Pero nada nos detuvo para anunciar que solo Cristo vive y solo Cristo salva.
Aleluya. Bueno, más adelante encontramos que no tenían ni comida y cuando vieron que Eliseo llegó, pensó que le llevaba pollo campero. Y cuando probaron la comida estaba intoxicada. O sea, estamos viendo de la escasez que había en ellos, la escasez que había en ellos. Y la situación no había mejorado. Pero eso es lindo. No tener, contar nada más con lo de hoy, eso es lindo. Es lindo porque usted va creando una dependencia de Dios. No es como usted que se mete la mano ahí y ve el gran rollo que anda, la cartera bien, pero bien levantada, aunque sea de recorte de periódico. Así como hacen muchos jóvenes. Entonces, no, pero usted ve su statement bancario y ahí solamente le dice, ¿tienes cel? Can I send you the payment with cell? Porque tiene dinero. Es más, hasta en la mañana se levanta, se pone el dedo aquí y dice, ¿y ahora qué carro voy a manejar? Porque tiene una colección de carros que no sabe ni cuál va a manejar. De repente dice, ¿y ahora qué cocino? ¿Qué es lo que quieren? Es decir, tiene tanta variedad que no hayan ni qué cocinar. No es como allá en nuestras tierras que simplemente el poquito de frijoles, el poquito de arroz, las 2 tortillotas bien hechas y allá no se anda complicando la mujer que va a cocinar. Aleluya. Bueno, estoy diciendo que la escasez nos permite depender de Dios. Aquel que hoy nada más tiene la última tortilla, aleluya. La última tortilla, simplemente está pidiéndole, Señor, mañana provéeme para la tortilla de mañana, Señor. Provéeme el desayuno. Es decir, él va día a día. No, usted dice, yo tengo dinero para comer 20 años. Y hasta le hace así, ¿ve? Porque entonces ahí ya no hay una dependencia de Dios. ¿Entendió? Tenemos que depender de Dios. Así que pierde el hacha. Y probablemente usted dice, pero un hacha. En aquel tiempo tener un hacha era tener un tesoro. Recordémonos que en Israel el primero que tuvo una espada de hierro, ¿quién fue? Saúl fue el único que tenía espada de hierro era Saúl. Ese era el problema de Israel cuando se enfrentaba a los filisteos. Los filisteos ya habían desarrollado lo que eran los metales, lo metalúrgico, y ellos ya tenían espadas y jabalinas de hierro, mientras que Israel con puros palos peleaba. Y por eso es que Israel aprendió a depender de Dios. Porque sabía que Dios podía usar esos palos para pelear con aquellos que tenían espadas y tenían jabalinas. El segundo que tuvo espada fue David, que fue la de Goliat cuando pasó por el templo recogiéndola. Es decir, nadie más tenía espadas de hierro. Tener algo de hierro era algo raro. Es decir, perder esta hacha era algo que no había manera, estaba complicada para reponerla. En otras palabras, estaban en duro aprieto. Segunda lección. Yo vi aquí el valor que se le debe dar a lo prestado. Y que cuando a ustedes le han dado algo en préstamo, cualquier cosa, procure regresarla y regresarla rápido, que no vayan a decirle, hermanito, ya ocupó la máquina de cortar yarda. Es decir, se la prestaron hace 20,000 años y todavía no la regresa. Hermanito, ya ocupó el drill que le presté. Ah, sí, hermano, por ahí está. Es decir, no evite eso, sea una persona responsable. Y cuando alguien le presta algo, vaya rápido y regréselo. ¿Está entendiendo? Esta lección tenemos que aprenderlas todos, ser responsables. Y que si se nos daña en nuestras manos, hay que repararlo. Hay que repararlo. Este muchacho hubiera podido usar miles de excusas y decir, mire, esa hacha que usted me prestó venía mal
encabada, dicen allá por mi tierra, que le ponen una cosa de palo. Usted no la había puesto bien, pero fue que se cayó, es culpa suya. Aleluya. Usted viene, le hace el favor de prestarle su vehículo a alguien y luego le habla: aquí le estoy dejando el carro en el 635, se me apagó. Es su responsabilidad regresar ese carro y regresarlo tal como se lo entregaron. Sí, pero mire, 30 minutos llama, no me importa, pero si se lo dieron bueno, se lo dieron arrancando, si se le calentó es su culpa que no se fijó, que ahí tiene un gran tablero que va indicando si el carro va calentando, que si se quedó sin aceite, ahí hay una cosa que le marca si no tiene aceite. Es decir, si se le arruina es por muela. Aleluya. ¿Sabe lo que es muela? Vea. Alguien que no es inteligente, que no es sabio. Así que no me venga con cuentos de tía coneja, de que me lo prestaron y que a la media hora no servía. No, es su responsabilidad. Estoy hablándole a cristianos, miembros de esta iglesia Benecer. Si alguien nos presta algo, regresémoslo en las condiciones que nos lo dieron, para que el nombre del Señor no sea vituperado. El nombre del Señor tiene que ser glorificado en todo. Ahora, si alguien viene conmigo, no se preocupe, hermano pastor, el carro que me prestó, mire, y yo le digo: no, hermanito, justamente usted no tiene que ser responsable, el motor se le desvieló y no, quizás ya andaba a punto, no se preocupe. Ahí la cosa, como dicen allá por mi tierra, por el campo, cambia. Así hablan los campesinos del campo, cambia. Cambia, pues. Es decir, cuando el otro le dice: hermano, fíjese que la lamentada esta cosa de cortar yardas, solo llegué, hermano, cortó como 5 minutos y luego que se apagó ya no quiso prender, hermano. Y le dice: hermano, no se preocupe, yo la arreglo. Ahí la cosa cambia, pero que la otra persona quede con el corazón contento y que no quede con aquella actitud: ni se me acerque por aquí, que no le voy a prestar absolutamente nada. Que yo creo que debería empezar ya a darse cuenta a quién le debe tantos $20. Aquí un fulano que estuvimos decirle que ya ni viniera a la iglesia, porque le debía a medio mundo y había pasado ya la línea, porque hasta hermanas ancianas: hermanita, fíjese que voy hasta Oclis, no tiene $20 para echarle gasolina. Pero era su modo viviendo, de cada vez que venía a la iglesia se apiaba sus $100. Y un diácono me dijo que hay alguien que anda pidiendo $20 a todo mundo. Yo tengo que decir: no, la iglesia no es para eso. En primer lugar, tú estás joven. Mira los grandes músculos que tienes. Significa que vas al gimnasio. Y las pobres hermanitas, pobrecitas, dependiendo ahí de no sé qué, y tú robándole $20. Le dije: yo no quiero verte de nuevo que andes haciendo acá. Si vienes, que vengas para adorar a Dios. Alabado sea Dios. Yo como les dije, que digo así como digo una cosa, digo otra, ¿no? Aleluya. Bueno, aquí vamos a hablar hoy de la ayuda divina. Porque cuando pega él el grito, la angustia, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eliseo le pregunta por el lugar donde había caído el hacha. Fíjense ustedes. Y tira un palo y hace flotar el hierro por medio de un doble milagro. Alaben a Dios. ¿Por qué? Porque Dios vino en socorro de aquellos que le estaban sirviendo. Y yo quiero que usted hoy aprenda, y yo quiero aprender, que Dios siempre va a venir en nuestro socorro. Si le servimos, Dios siempre va a venir en nuestro socorro, aunque el zapato apriete demasiado, y aunque sintamos el agua que nos llega al cuello, y aunque sintamos que ya no podemos respirar ni dar un paso más, Dios va a venir a sacarnos del apuro. Si usted le sirve a Dios, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados cuando usted está en una cárcel. ¿Entendió lo que dije? Así como Pablo y Silas. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios va a actuar, Dios va a obrar.
Pero si usted le sirve a Dios, si le sirve a Dios, si su corazón le pertenece a Dios, su alma le pertenece a Dios, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios siempre va a venir en socorro. Y aunque usted de repente diga, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a solucionar? ¡Aleluya! Cuando yo salí del hospital, que estuve cerca de morirme, llegué a 2 horas de morir. Pero si no me morí del COVID, me iba a morir cuando me llegó el bill. Y que por los 5 días, no recuerdo exactamente si eran 175,000 o 275,000 dólares los que estaban cobrando, porque me habían puesto plasma que lo habían traído en un avión que volaron en un avión especial para traer ese plasma de no sé de dónde para ponérmelo. Y como yo a todo le decía, sí, usted ¿quiere comida especial? Sí, le decía. ¿Quiere tal cosa? Sí. ¿Quiere? Yo, sí. A tal grado que ya para el segundo día me llevaban el menú para el desayuno. Mire, tenemos, como que era hotel aquel volado. Pero cuando me llegó y yo que me estaba medio rehabilitando, que andaba caminando ahí así camina. Y cuando lo vi, y me recuerdo que le dije a mi hija Estrellita, que era la que me llevaba la comida, le dije, hija, mírelo, aquí llegó ya esto, le dije, vamos a tener que romper todos los cochinos, le dije, para pagar esto. Y a los 2-3 días me llega otra carta y me decía, señor Pineda, solo para comunicarle que su deuda fue pagada por alguien. Su balance es 0. Hasta el día de hoy no sé quién lo hizo. Tengo sospechas, pero no sé quién lo hizo, porque pagar casi que $250,000 no cualquiera lo hace. Y me dijo, alguien lo hizo, solamente ore por esa persona. Prácticamente lo que sentí en mi corazón, orar, Señor, bendícelo, prospéralo. Entonces hay veces que nosotros pensamos que no hay manera de arreglar, de salir de una cosa. No sabemos que Dios siempre viene en socorro de los que le sirven. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que Dios utiliza medios sorprendentes para llevar a cabo sus planes? Es decir, cosas que nos sorprenden, como por ejemplo en el caso de Eliseo. Y que me gusta esto de Eliseo porque voy a estar hablando un poquito de Mossad. El próximo domingo voy a hablar un poquito de Mossad, que es la agencia de inteligencia de Israel. Y que estaba hoy platicando con alguien y me dice, lo mismo que hizo Eliseo es lo que está haciendo Mossad hoy. Que como por ejemplo, Israel el primer día mataron a 15 de los más grandes comandantes, incluyendo al comandante del Estado Mayor de Irán, al jefe de la Guardia Revolucionaria. Nombraron a otro y lo mataron también los israelitas. Pero ¿quiénes eran los que lo mataban? Los que estaban adentro de Irán. No fueron los aviones de Israel. Cuando los aviones de Israel llegaron, estos ya estaban muertos. ¿Quiénes los mataron? Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, iraníes que no están conformes con este extremista musulmán, ellos mismos. Es decir, y por eso vino el ayatollah y dijo, ¿cómo es que Israel sabe todo lo que sucede aquí? ¿Cómo sabe dónde vivían? ¿Cómo sabe que estábamos reunidos? ¿Cómo sabe dónde estaban los científicos? ¿De dónde Israel aprendió eso? De Eliseo. De Eliseo. Hoy lo estaba diciendo uno de los ministros de Israel, que de allí lo habían aprendido, que cuando el rey de Asiria quería atacar a Israel, y Asiria prácticamente es Persia, es Irán, y cuando venían a atacar,
venía el profeta Eliseo y le decía a los soldados israelitas: no se vayan por ahí, que ahí están los de Asiria. Vaya de ahí, decía entonces el rey de Asiria: ¿cómo es que Israel, el rey de Israel sabe? Y entonces vinieron los de Asiria. Dijo: aquí hay un traidor. No, traidores no hay. Lo que pasa es que Israel tiene profeta. Aleluya. Bueno, Eliseo, cuando cruzó el río Jordán después de que Elías había sido arrebatado, para cruzar el Jordán, ¿saben ustedes qué usó para pasar el Jordán? En seco. Pasó el río Jordán en seco. ¿Qué usó? Un manto. Un manto. Vaya usted y use el manto a ver si le funciona. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque no es problema. El Dios de Eliseo sigue siendo el Dios de Eliseo. El problema no es el Dios de Eliseo. Los problemas es dónde están los Eliseos de Dios. ¿A dónde están los Eliseos de Dios? Porque si apareciera alguien con el espíritu y el corazón de Eliseo, volverían a suceder esos milagros. Está como algunos dicen: ¿dónde está el Dios de Elías? Y la respuesta es: ¿dónde están los Elías de Dios? Para que sucedan los milagros que hizo Elías. Bueno, usó un manto. Y cuando usó el manto, el río Jordán se detuvo y Eliseo, profeta, pasó en seco. Más adelante, ¿se acuerdan ustedes que cuando llegó a Jericó el agua estaba dañada, envenenada, que no se podía tomar? ¿Y qué hizo Eliseo? Utilizó sal. Y el agua se volvió limpia, normal para tomarla, con un poco de sal. Estoy hablando de las maneras sorprendentes como Dios actúa. Cuando aquello de la comida envenenada, que cuando los probaron el caldo, empezaron a vomitar, estaba todo. ¿Qué le puso Eliseo? Harina, y la olla de comida se puso bien. Alaben a Dios. Ahora va a hacer flotar un hierro por medio de una madera lanzada al agua. Dije doble milagro. Dos milagros. En primer lugar, porque si usted tira un palo al agua, ¿qué es lo que hace el palo? Flotar. El palo flota. De hecho, cuando uno anda en los lugares así como ríos, en nuestros tiempos de bestias que éramos cuando éramos jóvenes, lo que hacíamos era agarrar un tronco de árbol y nos agarrábamos al tronco de árbol y ahí andamos flotando en el tronco de agua porque no se hundía para nada. Un tronco de agua. Entonces, el milagro es que la madera que Eliseo va a tirar, milagrosamente se va a hundir. Y el hierro, que no flota, sino que se va al fondo, milagrosamente va a flotar. Doble milagro. Doble milagro. Y cuando viene Eliseo y tira el palo, mire lo milagroso, que el palo va a enganchar la oreja del hacha. ¿Cómo es posible que directamente llegó el palo, la agarra y flota? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el punto? Bueno, Dios no está sujeto a las leyes físicas que Él mismo hizo. Las leyes físicas son para otros, pero no para Dios. Por ello, cuando el doctor le dice tal cosa, que tú retienes líquidos, ¿cuál niño envuelto? No, no hay tal cosa. No. Que la tiroides. No. El Dios que hizo la tiroides, Él puede arreglar la tiroides. El Dios que te hizo el hígado puede restaurar el hígado. El Dios que te hizo los riñones puede restaurar los riñones. Ahí vino alguien y me dijo: me he echado tanta cocaína y tanto hielo y tanta no sé cosa. Me dijo que
y todo tartamudo hablaba, que mi cerebro ha quedado medio trastornado, me dijo. De veras, le dije yo. Y yo le dije, mira, ahora tú ya eres cristiano y Dios tiene la capacidad de componer todas las neuronas que te quemaste con el fentanilo o con lo que sea. Dios es poderoso para restaurar el cerebro. Gloria a Dios. Hermana que no has podido tener hijos, Dios es poderoso para hacerte. No le creas al doctor, créele a Dios. Siempre que yo estudio una historia bíblica, mis ojos se dirigen a alguna de las perfecciones divinas. Y cuando hablo de perfecciones divinas, me refiero a sus atributos. O sea, trato de buscar qué atributo ahí se manifiesta. Por ejemplo, acá, ¿qué atributo vemos de Dios ahí? Su omnipotencia. Y cuando decimos omnipotencia, estamos diciendo que para Él no hay nada imposible. Cuando estudiamos las plagas de Egipto, nos dimos cuenta que hasta los piojos como ejército obedecían al Señor. Dios mío, así como lo describe la Torá, que los piojos iban en línea y adelante iba el comandante piojo dando las órdenes. A la derecha, ¿a dónde? Al palacio de Faraón. Y algunos piojos querían salir para Gosén, donde estaban los israelitas, y le decía al comandante piojo, ahí no. Ahí Jehová dijo que no, es aquí. Dios mío, si puede controlar los piojos, y si puede controlar las moscas, y si puede controlar las ranas, ¿qué no puede controlar el Señor? Si Él creó el mundo, Él creó las leyes físicas. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros aquí en la tierra, si saltamos, acá nada más la ley de la gravedad. En la luna no, saltamos y vamos a caer por allá. Y si es en Marte, avanzamos como 2 cuadras de cada salto. Porque el peso nuestro en Marte es bien poco. Entonces, pero ¿quién hizo las leyes físicas? Las hizo Dios. Por eso Él puede convertir el agua en vino. Aleluya. Por eso aquella hermana de la historia, creo en milagros, dice que cuando el esposo invitó a media iglesia para ir a almorzar, a lonchar a su casa, y su esposo no sabía que lo único que tenía eran 3 papas con un poco de espaguetis, un manojito de espaguetis, y había invitado a más de 30 hermanos. Dijo la hermana, este viejo me las paga después de que se vayan los hermanos. ¿Por qué no consultó conmigo para invitar a tantos hermanos? Y le dijo la niña, que era salvadoreña, le dijo, mamá, ¿y ahora cómo vas a hacer para darle a comer a este montón de hermanos hambrientos? Le dijo. Le dijo, no te preocupes, hija, le dijo. Vos solamente, le dijo, y con ese poquito de masa, ¿qué tantas tortillas? Vos solamente cerrar los ojos, hija. Y empezó aquella mujer a echar tortillas y a echar tortillas, y la masa no se le terminaba, y la masa no se le terminaba, y la masa no se le terminaba, y las papas cociéndose. A usted le dijo, mueva las papas, usted mueva los espaguetis. Y luego le dijo, con los ojos cerrados, empieza a servir plato 1, una papa y un poco de espaguetis y 2 tortillas. Y empieza a servir, y empezó a ponerle a todos los hermanos hambrientos. Lo tremendo de la historia de ese libro es que dice que cuando le sirvió el último plato y que ya no quedaba nadie a quien servirle, ya no habían papas en la olla, ni había espaguetis, ni había más tortillas. Es como la historia que les digo, el señor que convirtió el agua en gasolina en El Salvador, de un misionero. Una historia que nosotros lo sabemos de primera mano. O como del otro amigo mío,
que estábamos en tiempo de guerra, había paro, uno no podía salir a las calles después de cierta hora porque era muerte segura si uno salía a las calles en ese tiempo. Y de repente mi amigo Adán me dice de que su niña empezó a llorar, que quería leche. Y uno de hombre, como uno nunca se levanta, sino que le hace pegarle a la mujer aquí en la costilla. ¿Qué no estás viendo que está llorando la niña? Le dijo, anda a darle, prepararle la leche. Allá le dicen pacha, a la manila, vaya, prepararle. Y se levantó la hermana a prepararle la leche y no se da cuenta que la niña venía tras de ella en lo oscuro porque la guerrilla había abortado los postes de luz eléctrica, no había luz eléctrica. La niña se tropezó y como venía llorando, se cortó la lengua. Cuando prenden algo ahí, van viendo el pedacito de lengua cortado en el piso, la niña echando sangre a morir de la cortada. No podían salir, ir a un hospital, no podían ir donde un médico, sino que simplemente le dijo, ¿sabes qué? Hagamos lo que tenemos que hacer. Orémosle a Dios, alabemos a Dios y que sea Dios el que obre. Se pusieron a orar y mientras estaban orando, aquella niña se quedó dormida. Ellos pensaron que era lo peor, que si no despertaba es porque se había muerto. Como a la hora, dice, la niña vuelve a llorar, mi leche. Y entonces prenden ellos la linterna que tenían. A mamita le dijo, a ver, enseña la boca, ni una gota de sangre. Dijo, saca tu lengüita, mamita. Sacó la lengua, la tenía sin nada que le faltara a la lengua. Mi amigo me mostraba el pedazo de lengua de más de 1 centímetro, que ahí lo tenía en cloroformo para que no se arruinara, como un testimonio de que Dios sigue haciendo milagros. Aleluya. Así que Él, el que hizo todo, Él puede anular los parámetros de las leyes físicas, si así lo desea. Si secó el mar, si resucitó a un muerto de 4 días de muerto, ¿qué no puede hacer el Señor? Gloria a Dios. ¿Podía haber un impedimento para que flotara ese hierro? Ninguno. Pero aquí vemos 2 cosas. Intervención divina y la fe del hombre de Dios. Porque para que haya intervención divina, tiene que haber un hombre que tenga fe. Tiene que haber alguien que tenga fe. Tiene que haber alguien que tenga fe. Tiene que haber alguien que tenga fe. Yo creo que la iglesia hoy más que nunca debe probar que somos un ente de fe. Gloria a Dios. Aleluya. Mire pues, sin trámites ni ritual, porque Eliseo no hizo que tal cosa que empezó a temblar y que poder de Dios, que poder que se levante el hacha. Nada de eso. ¿Me están entendiendo? Es decir, nosotros hemos pasado a una esfera emocionalista. Estos hombres de Dios no andaban con tanta emoción, simplemente creían en Dios, tenían fe en Dios y las cosas sucedían. Sin ritual, sin trámite, simplemente preguntó, ¿dónde se cayó? ¿Dónde se cayó? Y allí fue. Tiró el palo y el hacha flotó. Y le dijo Eliseo al hijo del profeta, tómala. Y el profeta la tomó. Y aquí aprendamos algo. Él hizo flotar el hacha, pero el hijo del profeta tenía que meterse en el agua y tomarla y sacarla de allí. Es decir, algunas veces nosotros como que queremos todo súper fácil. Aleluya. Entonces, quieren vender tamales, pero irlos a comprar donde ya están hechos. Quieren vender tacos, pero van donde ya solamente le dan los tacos solo de calentar. No, eche el cuero al agua.
Mire, este hijo de profeta tuvo que meterse al agua y tomar el hacha, sacarla. Y aquí vienen las dos enseñanzas al final. ¿Qué aprendo yo? Yo no sé si usted quiere aprenderlo, pero yo sí. ¿Qué aprendemos aquí? Número 1, sensibilidad. Ahora, quiero que diga esa palabra conmigo. Sensibilidad. Sensibilidad. Aunque para nosotros un hacha perdida quizás no sea de gran relevancia, para el hombre de nuestra historia sí lo era. ¿Entendió? Para el hombre de nuestra historia sí lo era. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así como cuando un niño está llorando por un gatito que se le murió? Tantos gatos que se mueren usted. Ahí vino una niña llorando por una rata que se le había muerto, una rata horrible que compran y que las ponen ahí en el cuarto y que llene feo eso. Y venía la niña llorando y me dijo: pastor, se me murió la rata. Gracias a Dios, le dije yo. Ay, pastor, no sea cruel, me dijo. Entonces, ¿y de qué rata son vos? Le dije. De una blanquita, bien bonita, había pagado no sé cuánto por ella. Entonces, algunas veces algo no es relevante para uno, pero sí es relevante para otro. Por ejemplo, un hermano dejó unas sombrillas aquí el domingo, que el que las encontró, regrésenmelas, porque ese hermano anda llorando por sus sombrillas. Porque para usted no son relevantes, pero para él sí, porque quizás traen un trasfondo, yo no sé. Es decir, hay cosas que para otros no son relevantes, pero para la persona que las ha perdido, extraviado, sí son relevantes. Aleluya. No tenía cómo recuperar esa hacha, no tenía cómo pagarla, no tenía cómo devolverla. Aleluya. Era una tragedia para él. Estoy diciendo que muchas veces nosotros tratamos de minimizar las penurias, las dificultades y las angustias de los demás. Dice que llorón por lo que llora. Aleluya. Y por una mujer que lo ha dejado está así, que hasta se le caen los pantalones. Sea hombre. Ahora, que te pase a ti. A ver si es la misma historia. Que te pase a ti. Que llegues hoy en la noche y que veas el closet sin, que te dejó una prenda de recuerdo nada más colgada, una blusa, nada más para que te recuerde. Porque cuando hacen eso, te dejan algo ahí de recuerdo para que te acuerdes toda la vida de lo que perdiste semejante animal. Y cuando vienen con uno y vienen llorando y sucándose la nariz, sacando ahí, y dice: hermano, que no es usted hombre. Ah, porque tú no lo estás pasando. ¿Entendió? Entonces nosotros muchas veces tratamos de minimizar las cosas porque no nos están pasando a nosotros. Yo creo que ya es hora que tengamos misericordia y que nos sensibilicemos de los problemas de los demás. Qué lindo es que alguien nos cuente y que usted puede escucharlo, porque algunas veces alguien está hablando. Dígame, hermano. No, escúchalo. Siente el dolor que él siente, la angustia que él siente, la desesperación que él siente. Por ejemplo, usted hoy que tiene sus papeles en regla en este país, usted anda bien. Venga, migra, ¿dónde está Walmart? Ahí voy. ¿Dónde está Home Depot? Ahí me meto. ¿Qué? Arréstenme. Pero ¿y el pobre hermano que solo el carnet de la iglesia Benecer anda? Y viene y se le acerca y le dice: hermano, vieras que yo ando con el Cristo en la mano. Con el Cristo en la mano. Ay, hermano, usted como que no es creyente, como que no tiene fe. Claro, como usted anda pasaporte American Citizen. Que comprado le hizo, le pagó 10,000 a aquella para que se casara con usted, ¿no? Ayer vino una atrevida conmigo, quizás pensaba que yo era soltero, y me dijo: yo lo que ando buscando es la green card, me dijo.
así abiertamente. Y le dije, alguien que se mete con un hombre por una green card o por dinero es lo más bajo que alguien puede hacer, le dije. Aleluya. Ay, Dios mío, ¿por qué digo esas cosas? Ya voy a terminar para que vayan a cenar. Pero lo que desees que los hombres hagan contigo, hacerlo tú con ellos. Si yo, en este momento, mi corazón está angustiado y alguien viene y me dice, Pastor Pineda, créame que estamos orando por usted, hermanos. Oramos por su familia, oramos por sus nietos, oramos por sus hijos. Pero si yo no lo hago, si yo quiero que ustedes lo hagan conmigo, yo tengo que hacerlo con ustedes. Si yo quiero que ustedes se compadezcan de mí, yo tengo que compadecerme de ustedes. Si yo quiero que ustedes me apoyen a mí, yo tengo que apoyarlos a ustedes. ¿Están oyendo? Aleluya. ¿Alguna vez se ha quedado sin gasolina y va caminando usted con allí para la gasolinera para ir a traerse un galocito y quiere que alguien lo levante? Porque usted, cuando ha visto a alguien que va caminando, no lo levanta. ¿Alguna vez usted ha tenido una situación que salió afuera y no anda ni 5 centavos para comprar uno de los tacos ricos que hacen los hermanos afuera y de los celotes? ¿Le ha pasado? Que no anda ni 5 centavos y que se para ahí con la esperanza de que alguien le diga, hermanito, ¿no quiere echarse un elote? ¿No quiere echarse un taco? Porque algunos de lejos se les ve que están así, ¿ve? Deseando que alguien les diga, tome. Si usted no lo hace, el día que usted pase por ahí, por esa vereda, por esa calle, nadie le va a ofrecer nada. Echa tu pan sobre las aguas y ahí lo vas a encontrar. La última lección, provisión divina. Esta historia nos puede llenar de gozo, porque yo veo que Dios tiene interés aún en los detalles más pequeños. Esto fue lo que yo aprendí del hacha. Si Dios estaba preocupado por recuperar un hacha, ¿acaso Dios no estará preocupado por que recuperes a tu hijo? Que recuperes a tu hija, que está en el hospital, que está en coma, que está joven, que tiene problemas de esto. Si Dios se preocupa por detalles tan pequeños, ¿de qué no se puede preocupar Dios? Pero ¿sabe qué? Quiero terminar con esto. ¿Cuántos de ustedes han perdido las llaves? ¿Y qué es lo que hacen cuando pierden las llaves? ¿Qué es lo que hacen? Usted hace lo correcto. Porque la gran mayoría, aquí las dejé. ¿Quién fue el animal que me las agarró de aquí? Y de repente hasta se da cuenta que aquí las anda trabadas. Y usted puede decir, pero tanto problema por una llave. Tal vez para usted no. Pero aquel que siente que no va a poder llegar a tiempo al trabajo, que no va a poder llegar a tiempo a la cita que va, etcétera, etcétera, es un problema. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No se le olvide que Dios también se preocupa de los detalles pequeños. Señor, dame sabiduría. ¿A dónde dejé la llave, Señor? Mecánicos que pierden tornillos, tuercas. Señor, se cayó. Señor, ilumíname, Señor. ¿Dónde está la tuerquita? Ese tornillo tan especial. Y Dios te va a auxiliar. Que no le encuentras la solución a un problema X de trabajo, lo que sea. Clama a Dios.
Estoy diciendo que Dios se preocupa hasta los detalles más pequeños. Pastor, con esto termino. Mire, el caldo de rejo, ¿me queda salado o me queda insípido? ¿Qué hago? Le dije, ore. Y ahora échele con ojos cerrados, orándole a Dios. ¿Cómo le quedó? Salado, dice el hermano. No. Si usted pone a Dios, hasta la comida le va a quedar súper sabrosa. Póngase de pie, por favor. Lo último, ya de pie, aquí yo encontré un paralelismo de nuestra salvación. ¿Por qué, Pastor Pineda, un paralelismo de nuestra salvación? Porque aquel por descuidado se hundió. El hacha se hundió por descuidado. Allá estaba en lo profundo del río por descuidado. Así como estaba nuestra vida, que por nuestro descuido se había arruinado, perdido. Pero apareció el siervo Cristo Jesús. Y nos hizo flotar. Nos hizo flotar, alaben a Dios. Nos hizo flotar. Cuando no había manera que nos levantáramos de lo profundo, nos sacó del hoyo cenagoso y puso nuestro pie sobre roca. Padre, te damos gracias en esta noche. ¿Cómo? ¿Qué, Señor, podemos hacer para agradecerte tanto, Señor? Todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, a actuar con sabiduría y con fe. En el nombre de Jesús, Señor, levanta tu pueblo, aviva la obra. En el nombre de Jesucristo. Sí, denle un aplauso fuerte al Señor. Bendigan su nombre.